¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, a pedido de una suscriptora vamos a tocar hoy el tema que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que bueno, se podría decir que se encuentra dentro de un tema mucho más grande que vendría a ser cinemática, que aparte de englobar los otros dos temas antes mencionados, también va a englobar los temas de caída libre y movimiento parabólico. A ver, en primer lugar, ¿qué es la cinemática? La cinemática en sí es aquella ciencia, o bueno, si queremos ser más estrictos, rama de la mecánica, que estudia el movimiento tomando en cuenta solamente las variables del tiempo y del espacio. No va a tomar variables externas para que sea un sistema completamente ideal. Listo. El más simple de ellos, el MRO. Vamos a tocar su definición a partir de su nombre. Movimiento, se va a mover, ¿no? Rectilíneo, en línea recta. Uniforme. Y podemos usar otra palabra en vez de uniforme. Un sinónimo sería, y es una palabra que van a escuchar mucho en lo que es el curso de física, constante. Y esta no es la excepción. ¿Cómo tú te aseguras de que tu móvil tenga un movimiento rectilíneo uniforme? Pues sencillo, tiene que cumplir una condición. Su velocidad tiene que ser constante. Y listo. De esta forma tú te aseguras de que sea un MRO. Ahora, gráficamente hablando, vamos a usar esto. Ojo, por favor, no se confundan. No son tres bloques diferentes. Va a ser un mismo bloque. La única diferencia va a ser de que va a tener una posición distinta. Si se percatan bien, el movimiento como es horizontal. Y si es horizontal, solamente va a trabajar a través del eje X. Muy bien. Es el mismo bloque, solamente que está moviéndose. Ya hemos visto en los videos anteriores, la velocidad era una magnitud escalar o vectorial. Exacto, era vectorial, porque importaba mucho hacia dónde iba. Si iba hacia la derecha, el móvil va hacia ese lado, y si va a la izquierda, el móvil también va hacia ese lado. Muy bien, ahora, no son móviles diferentes, es un mismo móvil. ¿Qué es lo que va a variar? La posición. Entonces, esta va a ser la posición 1, esto va a ser la posición 2 y esto finalmente va a ser la posición número 3. La velocidad en el punto 1, la velocidad en el punto 2 y finalmente la velocidad en el punto número 3. Claramente, aquí inició su movimiento. Pasó un cierto tiempo y está en esa posición. Pasó nuevamente un tiempo y llegó a la tercera posición. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Como es MRU, ¿qué pasa con la velocidad? Es constante. Entonces, la velocidad en el punto en 1 va a ser igual a la velocidad en el punto número 2 y finalmente todo esto va a ser igual a la velocidad en el punto número 3. Dicho y hecho, la velocidad no varió a pesar de que pasó una cierta cantidad de tiempo. Y listo, eso sería en sí lo que es la definición o concepto del MRO. Pero yo sé que ustedes buscan la fórmula, la famosa formulita. La fórmula que siempre nos dan es esta. Velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Siempre y cuando tomando en cuenta de que ya hemos dicho de que la distancia se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, por lo tanto la velocidad de que se va a medir, exacto, en metros por segundo. Pero si en un X caso tú no puedes recordarte esta fórmula, te doy otro camino. Te apuesto que sí o sí conoces la marca más conocida que te da señal digital, que te da canales exclusivos y todo eso. ¿Cuál es? No, no es Movistar. DirecTV. Distancia es igual a tiempo por velocidad. Y de esta fórmula tú puedes derivar las otras, despejando un poquito. La velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. O también tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Pero todo nace a partir del famoso DirecTV. Muy bien, ahora que tenemos bien entendido esto, también hay otros conceptos que debemos manejar dentro del MRO. ¿Cuáles vendrían a ser? Usemos esta pequeña gráfica. Dentro del MRU también habrán visto la famosa fórmula del tiempo de encuentro. Y la vamos a escribir, a ver. Tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. También hay otra fórmula que se le conoce como el tiempo de alcance. Correcto, tenemos el tiempo de encuentro y a su vez también tenemos el tiempo de alcance. Por lo tanto, hay que saber cuándo utilizar
cada fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre encuentro y alcance? Pues sencillo. ¿El encuentro cuándo va a suceder? Cuando los móviles se muevan en diferentes direcciones. ¿El alcance cuándo va a suceder? Cuando los móviles se muevan en la misma dirección. Correcto. Analicemos el primero. Tiempo de encuentro. Ambos se van a mover en diferentes direcciones para poder encontrarse. Muy bien, sabemos de que en algún punto se van a encontrar. Y como ambos tienen una velocidad constante, claramente vamos a notar lo siguiente. El móvil 1 y el móvil número 2. El móvil 1 va a tener una cierta velocidad 1 y el móvil 2 va a tener una cierta velocidad 2. Listo. Ah, pero ¿se acuerdan de aquí? Podíamos despejar el tiempo. ¿Tiempo a qué era igual? Correcto. Tiempo era igual a distancia sobre velocidad. Entonces, para que se pueda cumplir con sus unidades respectivas, la distancia en dónde tiene que ir. Claramente, estos móviles, ¿por qué están separados? Por una cierta distancia. Y mira, esa distancia es la que vamos a usar en la formulita. El tiempo de encuentro, que es igual a la distancia sobre. Ahora aquí viene lo interesante. Hemos dicho de que la velocidad son vectores. Y si se fijan bien, estas dos velocidades van en direcciones opuestas. Entonces, por lógica se deberían restar, ¿verdad? Pero esto es falso. En realidad, la fórmula del tiempo de encuentro es distancia, la distancia inicial de separación, sobre la suma de las velocidades. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Veamos. Supongamos el siguiente caso. Este pequeño aquí que acabo de dibujar. Supongamos de que el móvil de la izquierda va a tener una velocidad. A ver, disculpe. El móvil de la izquierda va a tener una velocidad de 1 metro por segundo. Y el móvil de la derecha va a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Muy bien. Y me dicen de que ambos son MRU. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando pase un segundo? Este móvil claramente se va a mover a la derecha. Va a estar más o menos por aquí. Y este móvil se va a mover hacia la izquierda. Va a estar más o menos por aquí. La pregunta es, en un segundo, ¿cuánto creen que se haya movido este móvil, el móvil número 1? Su velocidad es 1 metro por segundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Por cada segundo que pase, mi móvil se va a desplazar 1 metro. Como pasó solamente un segundo, mi móvil se desplazó 1 metro. ¿Cuál es la velocidad de mi móvil número 2? 2 metros por segundo. Por cada segundo que pase, mi móvil va a recorrer 2 metros. Por lo tanto, ¿cuánta distancia recorrió mi móvil? 2 metros. Y aquí viene lo curioso. Si el móvil 1 recorrió 1 metro y el móvil 2 recorrió 2 metros, ¿cuánta distancia recortaron entre ambos? Exacto, si uno recorrió 1 y el otro recorrió 2, ambos recortaron 3 metros de distancia. Y eso va a pasar hasta que finalmente se encuentren. Y eso es lo que explica la fórmula. El tiempo de encuentro es igual a la distancia inicial de separación sobre la suma de ambas velocidades. Muy bien. Borramos esta gráfica que explica la fórmula del tiempo de encuentro. Y ahora continuamos con la del tiempo de alcance. Que si se fijan bien, nuevamente tenemos a dos móviles. El móvil número 1 y el móvil número 2. Claramente, cada uno va a tener su respectiva velocidad. Pero en esto pasa algo interesante. Si se percatan bien, el móvil número 2 va a partir con una cierta... Está partiendo con una cierta ventaja con respecto al móvil número 1. Pero pasa algo curioso, de que claramente para que el móvil 1 alcance el móvil número 2, la velocidad de ese móvil tiene que ser mayor. Y listo, podemos hallar la fórmula del tiempo de alcance. Aplicamos casi la misma lógica que en el tiempo de encuentro, solamente que esta vez ambos van a seguir la misma dirección. El móvil 2 va a seguir su movimiento, hasta que en algún momento el móvil 1 va a tender a alcanzarlo. Por lo tanto, ya sabemos de que tiempo es igual a distancia sobre velocidad, la distancia inicial de separación sobre. Ahora, ¿qué va a pasar con las velocidades? ¿Se van a sumar?
Por supuesto que no. Si aplicamos la misma lógica, ahora las velocidades se van a restar. Pero sabemos de que no existe un tiempo negativo. Y para asegurarnos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La velocidad mayor menos la velocidad menor. Y listo, así tenemos las famosas fórmulas del tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Espero que hasta el momento haya quedado todo completamente claro. Muy bien, ahora sí podemos pasar a algo teóricamente un poco más complejo, por decirlo así, que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que en sí, valgan verdades, no es tan complicado como parece. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, vamos a borrar esto porque creo que esta parte ya quedó entendida, ¿no? Ahora tocaremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si le aplicamos el mismo análisis, nuevamente el objeto se va a mover en una línea recta. Y aquí viene el detalle. Lo voy a subrayar 2 veces para que se note más. Uniformemente variado. ¿Qué es lo que sucede? Pues verán. Habrán escuchado el famoso término aceleración. Pero alguna vez se han preguntado, ¿qué es la aceleración como tal? ¿Qué es la aceleración como tal? Lo habremos escuchado y lo habremos usado tantas veces que a veces nos olvidamos de los conceptos de las palabras. Bueno, en sí definiciones, ¿no? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué significa que un móvil acelere? Para que un auto de carreras gane, es necesario que tenga una velocidad considerable. Pero ¿cómo es que llega a dicha velocidad? Precisamente con la aceleración, ¿correcto? Entonces, ¿la aceleración qué es? Es un cambio de velocidad. Es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, podemos definir de que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Pero como casi siempre partimos del segundo cero, la aceleración simplemente es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre simplemente el tiempo. Y esta es la fórmula principal de la aceleración. Muy bien. A diferencia del MRU donde la velocidad se mantenía constante, en el MRV eso ya no va a ser posible. ¿Por culpa de quién? De ese pequeño amiguito que es la aceleración. Ahora, la aceleración en el MRV es lo que se va a mantener constante. Entonces, regla básica. En el MRU la velocidad se mantiene constante. En el MRV la velocidad va a tender a cambiar, ya sea de una forma positiva o negativa, entre comillas. ¿Por culpa de quién? De la aceleración. Sin embargo, esta última es la que se va a mantener constante. Ahora sí, vamos con respecto a las fórmulas, que es lo que más quiere. La primera fórmula y la más básica de todas, velocidad final es igual a velocidad inicial más, la mayoría de libros le pone como más menos aceleración por tiempo. Siguiente fórmula, velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Tercera fórmula, distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya para terminar, finalmente la distancia va a ser igual a la suma de las velocidades, todo entre 2 multiplicado por un tiempo. Perfecto, tenemos las 4 fórmulas. Y va a haber un caso especial para usar cada fórmula. Si se percatan bien, la primera fórmula, ¿de qué dato carece? Ah, exacto. La primera fórmula, ¿qué dato no usa? La distancia. La segunda fórmula, ¿qué dato no estás usando? El tiempo. La tercera fórmula, ¿de qué dato está prescindiendo? De la velocidad final. Y finalmente, la cuarta fórmula, ¿de qué dato no necesita? De la aceleración. Entonces, cuando en un problema te piden hallar cualquiera de estas 4 incógnitas, ¿qué fórmula vas a usar? Si no te da la distancia, la primera fórmula. Si no te da el tiempo, la segunda. Y así sucesivamente. Antes de que me olvide, la velocidad se medía en metros por segundo. La aceleración, ¿en qué se va a medir? En metros por segundo al
cuadrado. Correcto, siempre es muy importante tener en cuenta las unidades de medida, porque no podemos trabajar kilómetros con segundos, siempre se trabaja kilómetros por hora y metros con los segundos. Listo. Ya para terminar, hagamos una pequeña analogía y este gráfico nos va a ayudar. Una pregunta rápida para ustedes. En el MRU, la distancia se mantiene constante, ¿verdadero o falso? A ver, pausen el video y piénsenlo un rato. Les voy a repetir la pregunta. En el MRU, la distancia se mantiene constante, ¿verdadero o falso? Muy bien, ya lo deben haber pensado. Y efectivamente, la distancia se mantiene constante. ¿Por qué? Porque en el MRU la velocidad es constante y la velocidad es la distancia que tú te desplazas en un tiempo determinado. Supongamos de que entre la posición 1, a ver, un ratito, ya. Entre la posición 1 y la posición número 2 y la posición 3, aquí supongamos que pasó un segundo. Y entre la posición 2 y 3 también pasó un segundo. Pero ¿qué pasa en esos intervalos de tiempo? Que la velocidad del móvil, ¿cómo se mantuvo? Se mantuvo constante. Entonces la distancia que recorrió de punto 1 al punto 2, si recorrió X distancia, ¿qué distancia va a recorrer del punto 2 al punto 3? Efectivamente, va a ser la misma X distancia. Por lo tanto, la distancia se mantiene constante solamente en el MRU. Ahora analicemos el MRU. Apliquemos el mismo raciocinio para el MRV. Vamos a suponer diferentes posiciones. La posición 1, la posición 2, la posición 3 y finalmente la posición 4. Claramente, de la posición 1 a la posición 2 pasó un cierto tiempo. De la posición 2 a la posición 3 pasó cierto tiempo. Y de la posición 3 a la posición 4 pasó el mismo intervalo de tiempo. Ahora, en el MRV yo puedo decir, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, es igual a la velocidad 3, es igual a la velocidad 4. ¿Eso es verdadero o es falso? Si han entendido bien el tema, esto es completamente falso. Esto no se puede, esto es imposible. Porque en el MRU, ¿quién es el que me impide que la velocidad se mantenga constante? Este amiguito que es la aceleración. Entonces, pero sí podemos decir lo siguiente, esto es falso, ¿no? De hecho, de raíz es falso. Pero, ¿qué podemos decir? Que mientras más tiempo pase, ¿qué va a pasar con la velocidad en el MRV? Si hay una aceleración, claramente va a ir cambiando, pero va a ir cambiando de forma positiva. Por lo tanto, la velocidad se va a ir incrementando. Entonces, la velocidad en el punto 2 va a ser igual, va a ser mayor que la velocidad en el punto 1. A su vez, la velocidad en el punto 3 también va a ser mayor a la velocidad del punto 2. Y mientras más pase el tiempo, nuevamente, la velocidad en el punto 4 va a ser mayor a la velocidad del punto número 3. Pero la velocidad, ¿qué era? Era la distancia. A ver, aquí para recordarlo un poquito. Aquí lo vamos a poner. Vamos a hacer ya. La velocidad, ¿qué era? La distancia que tú recorres en un tiempo determinado. En el MRV, mientras más tiempo pase, ¿qué vas a poder hacer? Vas a poder recorrer mayor distancia en menor tiempo. Ah, ya. Por ahí va el tema. Entonces te hago la pregunta. En el MRV, ¿la distancia se mantiene constante? Pausa el video y piénsalo. ¿Listo? Veamos. No. Y la respuesta es no. No se mantiene constante. De hecho, esto tiene un nombre muy especial. Se le conocen como los famosos... los números de Galileo, que se van a aplicar exclusivamente para esos casos, sobre todo en el MRV, pero solamente se van a aplicar cuando la velocidad inicial va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el tramo del 1 al 2 va a recorrer una X distancia, del tramo 2 al 3 va a recorrer 3X distancia. No se te hacen conocidos, 1, 3, adivina quién va a seguir. Son los números impares. Por lo tanto va a seguir la distancia de 5x. Los números de Galileo te dicen eso. De que la distancia es proporcional a quién? A los números impares. Pero ojo, siempre y cuando se cumpla esta pequeña condición. Que la velocidad inicial sea igual a 0. Las distancias
son proporcionales a los números impares en un mismo intervalo de tiempo. Porque ojo, y lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo decir la distancia que tú recorres en 2 segundos a la distancia que tú recorres, bueno, vamos a poner con otro nombre. La distancia que tú recorres en 3 segundos a la distancia que tú recorres en el tercer segundo de tu movimiento. A ver, lo vamos a tocar ya para terminar el video. ¿Cuánto tiempo total pasó de la posición 1 a la posición 4? Supongamos de que t va a valer un segundo, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. A ver. Vamos a suponer de que t va a ser igual a un segundo. Listo. Todos los t's van a ser igual a un segundo. Pero ojo, puede ser también 2 segundos, no hay ningún problema. La cosa es que se mantenga constante el intervalo de tiempo. Listo. ¿Cuánto tiempo pasó en total desde la posición 1 hasta la posición 4? Pasó un segundo, 2 segundos. En total, ¿cuánto tiempo pasó? En total pasaron 3 segundos. Por lo tanto, si yo fui de la posición 1 a la posición 4, ¿cuánta distancia recorrí? Recorrí toda esta distancia, ¿verdad? Recorrí la distancia x, 3x y 5x. Por lo tanto, ¿cuánta es la distancia que yo recorrí en 3 segundos? 1 más 3 más 5. En total recorrí 9x distancia. Correcto. Ojo, esa sería la distancia que yo recorro en ¿cuánto? En 3 segundos. Muy bien. Pero ahora les vamos a cambiar la pregunta. No quiero que haya la distancia que hayan recorrido en 3 segundos. Si te digo lo siguiente, ¿cuánta distancia recorrió este móvil en el tercer segundo de su movimiento? Ese es el primer segundo. Ese es el segundo segundo. Sí, suena un poco raro, pero es así. Este es el tercer segundo de su movimiento. ¿Y cuánta distancia recorre solamente en este pequeño intervalo de tiempo? Recorre solamente 5x. Es por eso que no es lo mismo decir cuánta distancia recorres en 3 segundos a cuánta distancia recorres en solamente el tercer segundo de tu movimiento. Listo, eso sería todo por el video de hoy. Ya dentro de muy poco estaré subiendo videos con ejercicios de MRU y MRV. Aquí no he tocado todavía el concepto de gráficos, que bueno, son relativamente sencillos, pero los tocaré para un video aparte que será gráficos de MRU y MRV. Eso es todo por el video de hoy, espero que haya sido de su completo agrado y ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao. A ver, probando fondos, no sé, se ve medio psicodélico, pero se ve relativamente bien. Me gustaría saber su opinión para saber si usar este o el fondo natural. Yo en lo personal me quedo un poco con el fondo normal, aunque este tampoco no se ve nada mal. Más bien me olvidé de dar mi discursito. Suscríbanse al canal, denle un like si les ha gustado el video y no olviden de activar la campanita para más notificaciones. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.